Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de podcast de la Universidad Quetzalcóatl. Yo soy Francisco Córdoba, director de la Escuela de Comunicación UQI. El día de hoy también nos acompaña la licenciada psicóloga Gaby Sánchez. Gaby, ¿cómo estás? Estoy emocionada por estar en este podcast. Bienvenida, muchísimas gracias. Pues hoy básicamente hablaremos de las claves para hablar en público y sobre todo esos miedos. ¿Qué pasa cuando tenemos miedo? El nerviosismo, que también es un elemento muy negativo que nos puede afectar ante un discurso. Muy bien, ante la expectativa de hablar frente a una audiencia, es perfectamente normal ponerse algo nerviosos. Por eso, la mejor manera de afrontarlo es reconociendo esos nervios en vez de ocultarlos. Bien, Gaby, ¿qué nos puedes platicar acerca de ese miedo escénico cuando hablamos en público? Me gustaría comenzar con esta diferencia entre miedo y ansiedad. El miedo es la reacción normal ante situaciones de peligro identificado en el ambiente. Esto es una amenaza externa, ¿sí? Una amenaza conocida. La ansiedad es la respuesta de la amenaza anticipada. Esta amenaza es interna, siempre es interna y muchas veces desconocida. Esto es, la diferencia entre miedo es que puedes huir, prepararte para la huida de la amenaza afuera que está, y de la ansiedad, pues no, es una idea recurrente, no está por fuera. Muchas gracias, muy interesante. Y la realidad es que ese miedo o la misma ansiedad también nos hace sudar en exceso a veces, inclusive hasta el estómago se nos llega a remover, tenemos temblores, la voz también tiende a ponerse un poco nerviosa, temblorosa, incluso a veces hasta la gente puede llegar a suceder que hasta el color se les va hasta el rojo total. Así es que tienen la misma fuente. Ambos preparan para la huida, ambos preparan al corazón para bombear más rápido, que los músculos puedan moverse con rapidez, el mismo sistema de enfriamiento del cuerpo nos hace sudar, etc. Entonces es la misma reacción, es por eso que se tiende a confundir entre miedo y ansiedad. Entonces, cuando estamos frente a algo que nos provoca miedo al momento de huir, se nos quita el miedo, pero la ansiedad es como una idea recurrente, no podemos huir de ella, no podemos movernos a otro lado, y es por eso que tenemos estas reacciones. Así es. Incluso hemos escuchado que existen muchas maneras de enfrentar el miedo y una de ellas es la relajación. ¿Qué nos puedes decir desde el punto de vista psicológico? ¿Cómo podemos relajarnos nuestro cerebro, nuestras emociones? ¿Cómo podemos estar más tranquilos, más seguros? Primeramente es estar muy confiados de que el material está organizado, preparado, investigado y estudiado, de tal manera que en lugar de repetirlo tal cual está, yo pueda estar expresándolo, explicándolo, que haya sido entendido, que haya sido comprendido a su totalidad, más que estar diciendo palabras a veces que no entendemos simplemente por decirlas. Comprenderlo, y esto yo creo que es parte muy importante de la relajación y de manejo de ansiedad. Definitivamente, totalmente de acuerdo contigo. Inclusive también para poder estar más seguros no hay como dominar el tema. Y justamente ese dominio del tema, con la misma práctica, tú vas desarrollando más seguridad conforme vas teniendo experiencias discursivas. Así es, tienes mayor experiencia y entonces te paras frente a un público y es totalmente diferente la sensación ya dominada. Bueno, pero al momento de tener preparado siempre se va a presentar esta ansiedad y hay que saberla manejar. Hay que darnos 5 minutos antes de estar frente al público donde respiremos profundamente, ¿sí? Y que podamos calmarnos. Y ya estando frente al público, buscar una cara amigable que nos pueda tranquilizar un poco más y entonces establecer el contacto visual con nuestro público. No hay que olvidar que las personas sí están frente de nosotros y si no tenemos ese contacto podemos perder su atención. Bien dicho, ese contacto visual será nuestra comunión con el público, porque así vamos a establecer una conexión total. Muy bien, Gaby, ¿qué más nos puedes platicar? ¿Qué otras claves
desde el punto de vista psicológico nos pudieras tú explicar para poder enfrentar al público evitando el miedo? Yo creo que es muy importante hablar de las trabas. A veces cuando hablamos nos trabamos y finalmente nuestro trabajo se escucha como entrecortado. Entonces hay que hablar acerca de eso y bueno, una de las cosas que yo recomendaría es no aprender el texto de memoria tal y como está escrito. Yo lo que recomendaría es comprender el texto y tratar de explicarlo con sencillez, ¿sí? Si tenemos alguna palabra que no comprendamos, buscar el significado para que todo esto, todo el material que tengamos que exponer sea comprendido y podamos transmitir la idea. Otra cosa también me gustaría que pudieran saber es no decir muchas cosas al mismo tiempo, ya que esto hace que nos trabemos y finalmente pues bueno, nos vamos a quedar pausados por mucho tiempo y esto va a entrecortar nuestra exposición ante el público, que puede llegar a perderse el interés por nosotros. Otra es que no se respira de manera adecuada. Estamos tan ansiosos que la respiración es muy intranquila y muy entrecortada y eso hace también que nuestra palabra también sea así entrecortada, poco tranquila y entonces no respiramos bien y eso hace que nos trabemos. Una de las cosas es pues bueno, respirar con profundidad y tranquilidad. Y bueno, tratar de ser formales, que luego después queremos decir como muchas palabras que a veces no comprendemos y esto hace que nos trabemos también. Muchísimas gracias, Gaby. Definitivamente, el hablar en público no solamente es una virtud para los locutores, los conductores de televisión, etc. El hablar en público es una competencia que hoy en día necesitamos para poder expresarnos frente a personas, compañeros, que básicamente un estudiante, un profesionista, cualquier persona que se dedique a lo que sea, es muy importante que aprenda esta habilidad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gaby, muchas gracias. Los invitamos más adelante a seguir en estas producciones de podcast de la Universidad Quetzalcóatl. Hasta la próxima.